Literatura precolombina y antes de la llegada de Colón, la transmisión de las literaturas indígenas. La historia de la literatura indígena, propiamente dicha, se remonta a antes de la llegada del Imperio Español a América. Por lo tanto, lo que hoy llamamos literatura hispanoamericana es el resultado de la implantación de la lengua castellana al Nuevo Mundo. ¿Cuáles son los elementos que ayudan a crear la literatura indígena en América? El ensayista y poeta mexicano Octavio Paz, en 1914 a 1998, escribió: "Vemos a través de nuestra historia". Es decir, para entender las voces de nuestro pasado indígena es necesario conocer el legado que dejaron las antiguas civilizaciones. Este legado representa su historia y los conocimientos que lograron sobrevivir a la destrucción que causó la conquista española, y que se entiende como el primer intento de creación literaria en nuestro continente. Estos elementos son: naturaleza de los temas. Los temas tratados en su narrativa tenían su origen en la forma en cómo estas civilizaciones interpretaban el mundo que las rodeaba, la espiritualidad y los fenómenos naturales, a través de creencias en lo religioso y prácticas mágicas. Tipos de expresiones literarias o preliterarias. Emplearon expresiones y formas de creación verbal como la poesía, la narrativa y la dramaturgia. Sin embargo, aunque estas culturas carecían de escritura, esto no constituyó un impedimento para que pudiera comunicarse a través de otros tipos de lenguaje. Por ejemplo, los utilizados por los aztecas, sistema pictográficos y jeroglíficos, de representación fonética, o las formas de notación o registro simbólico creados por los quechuas, los llamados quipus, cuerdas con nudos y cordeles de colores utilizados principalmente como sistema de contabilidad, pero también como un método memotécnico que les permitía guardar la memoria de su historia, complementando así la tradición oral. Estas manifestaciones literarias fueron ágrafas, lo que hace suponer que gran parte de su narrativa quedó perdida en el tiempo y el olvido, debido a que se traspasaron mediante la oralidad, como sucedió en las tradiciones de la cultura guaraní, que fueron recopiladas recién a partir de principios del siglo XX. Mediación extranjera. Las traducciones de estos textos antiguos estuvieron sujetas a un inevitable proceso de alteración, que insertaba valores ajenos a esas culturas, sobre todo religiosos y morales. Literarias precolombinas. Literatura náhuatl. El México prehispánico estuvo habitado por antiguos pueblos cuyo tronco lingüístico era la lengua náhuatl, que se convirtió en lengua culta, propia de sabios y poetas. Los nahuas, o hablantes del náhuatl, estaban constituidos por tres culturas principales: la olmeca, la tolteca y la azteca. Esta última fue la más representativa en cuanto a la producción literaria náhuatl, con especial énfasis en fuentes como los famosos códices Amoxtli, que lograron sobrevivir hasta nuestros días. Los temas se basan en testimonios de las primigenias leyendas que cuentan sobre la formación de su mundo, cuentas calendáricas de tipo proféticas que se interpretaban a través de ciclos de abundancia o destrucción para el pueblo azteca, cantares, doctrinas religiosas y filosóficas y discursos, entre otros. En cuanto a los tipos de expresiones literarias, es preciso resaltar que la cultura tolteca poseía una profunda evolución estética con respecto a su lírica metafórica, lo que hoy se conoce como flor y canto, con un marcado sentido filosófico de su pensamiento y visión de cuanto les rodea. Como dirían Zambrano y Miliani, la cultura náhuatl es creadora por antonomasia de una lírica prehispánica donde existe conciencia de la forma. Literatura maya quiché. Así como la poesía es el aspecto literario náhuatl más representativo, el del vasto imperio maya es la historia o crónicas cosmogónicas, en donde la mitología y la religión entretejen un mundo enigmático. Los pueblos quiché, en la actual Guatemala, y caciquel, en el área mexicana de Yucatán, constituyen las mayores fuentes de literatura maya. En el imaginario maya, la literatura tuvo una finalidad metafísica. Los escritos jeroglíficos y códices describen el origen del mundo y la creación del hombre por sus dioses. Dos compilaciones sobre los mitos, leyendas y tradiciones de los mayas quiché
se desarrollaron en el Popol Vuh, o Libro del Tiempo, del cual se dice que el autor ha sido un indio cristianizado debido a la similitud de algunos pasajes del Génesis bíblico encontrados en el manuscrito, y que en síntesis se refiere a los orígenes del mundo, según la concepción mayense. Y en los libros del Chilam Balam, Achilam, alto sacerdote, y Balam, Jaguar, los cuales forman una compilación de textos que tratan sobre las diferentes temas, asuntos religiosos, mayas o cristianos, cronísticos, astrológicos, medicina indígena, ritos y ceremonias, y que fueron reunidos en épocas posteriores a la conquista. Estaciones literarias. Literatura quechua. La cultura quechua, al igual que las demás culturas indígenas en América, centra sus raíces originarias en mitos relacionados con el concepto dual de la naturaleza, como el sol Inti y la luna Pacha o Pachamama. La lengua de los incas, o quechuas, se extendió a lo largo del vasto imperio Tahuantinsuyo. En territorios que comprenden lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Las expresiones literarias de los quechuas alcanzaron un alto grado de sentido estético. La alegría, el amor y la muerte resaltan en esta extensa producción lírica representada a través del halli, himnos que homenajeaban el carácter heroico, religioso y laboral. El araún, o yarabí, poesía amorosa que mezclaba lo picaresco con tonos de melancolía. El taqui, composición que combinaba el amor con las cualidades de la naturaleza. El huayño, expresiones líricas que se entremezclaban con música y danza. Y el huanca, que era un poema elegíaco declamado en rituales y actos fúnebres, que se caracterizaba por ser marcadamente doloroso y personal. Las tradiciones históricas, mitos y leyendas, junto con la exaltación o castigos de héroes morales o jatunrunas, se vieron personificadas en el teatro quechua, también llamado arahuay. Dos obras teatrales reflejan la profunda agonía quechua, Ollantay y la tragedia del fin de Atahualpa. Literatura guaraní. Menos reconocida que las anteriores literaturas, está formada por los testimonios orales dejados por las culturas tupi-guaraní sobre sus mitos, leyendas y cánticos. Y estos tribus se situaron en un área que comprende los territorios de Paraguay, Brasil y el norte de Argentina, divididos en tres grupos cuyas variantes dialectales fueron el ñencatú, lengua hermosa del Amazonas, el tupinambá o guaraní de la costa atlántica y el abañé o lengua de los hombres. Asentados en Paraguay, tierras bajas de Bolivia y Brasil, a partir de principios del siglo XX se comenzaron a recopilar los viejos relatos cosmogónicos de sus antiguas cantos religiosos, gracias a la labor de antropólogos extranjeros que no solo estudiaron sus antiguas tradiciones, sino también su lengua. De estos mitos se cuentan los mitos del diluvio universal y el ciclo de los gemelos, además de una gran diversidad de cánticos y rituales. Después de la llegada de Colón, el traspaso de la literatura hispanoamericana. Posteriormente al descubrimiento y durante el transcurso de la conquista y colonización siglos XVI y XVII, América adquiere un matiz cultural en donde se evidencia la mezcla en ciertos aspectos y la superposición en otros. Cabe resaltar que la lengua española hablada en este continente irá adquiriendo diferencias del tipo dialectal, rasgos que la diferenciarán de la lengua peninsular. Entre las manifestaciones literarias, las crónicas o noticias de América fue el género por excelencia durante gran parte de la época de la exploración, durante los siglos XVI y principios del XVII. Se trataba de escribir y registrar las manifestaciones de mitos y leyendas que habían tejido los conquistadores junto a la verdad histórica que les ofrecía el Nuevo Mundo. Tiene sus orígenes en las crónicas medieval española que junto a los testimonios sobre las expediciones realizadas por el protagonista de la expedición que se narra. Se crea un contexto que resulta de lo real y las interpretaciones basadas en los historiadores clásicos, la Biblia, aportes de las culturas musulmanas y orientales, como la astrología y astronomía que se incorporan como una perspectiva para entender el Nuevo Mundo.
Durante la colonización, siglos XVII y XVIII, América, la injerencia española en las instituciones políticas, surgió otro tipo de arte literario, como resultado de la corriente barroca, que se desarrolló primero en la arquitectura y las artes visuales, luego en la música y finalmente en las letras. La nueva sociedad mestiza tuvo una notable influencia intelectual de corte virreinal, la cual permitió la creación de monasterios, colegios y universidades, junto a la proliferación de bibliotecas. De este modo, criollos hispanizados incursionaron en las letras para dar al periodo que se conoce como el Siglo de Oro en América. Tal es el caso de la notable erudita Sor Juana Inés de la Cruz, 1651-1695, que cultivó una variedad de géneros como la poesía, profana, sacra y filosófica. Entre sus obras destacan Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, 1691, y Primero Sueño, poema barroco de 970 versos, escritos entre los años 1685 y 1690. Con respecto a la novela, cabe resaltar que en 1531, mediante decreto real, se prohibió la circulación, impresión y lectura de novelas, pues se consideraba estas producciones como profanas. Revolución e Independencia, Conciencia e Identidad Hispanoamericana. Entre 1800 y 1830 se desarrolla tanto en la escritura como en la conciencia hispanoamericana un pensamiento originado por la Ilustración. La conciencia literaria americanista de tipo humanista centra su mirada de manera intrínseca, para dar paso a la creación narrativa de cuyo protagonista principal será el nuevo hombre hispanoamericano en sus diversas dimensiones: el tipo popular, el héroe, el caudillo y el agricultor. En lo temático se tratan de temas autóctonos que involucran paisaje de la tierra, en donde la tradición y los mitos prehispánicos se asientan y complementan una narrativa de corriente romántica. Los géneros que desarrollan con mayor énfasis son la novela El Periquillo Sarmiento del mexicano José Joaquín Fernández de Lazaridi en 1776 y 1827. Es considerada la primera novela hispanoamericana publicada en 1816. Da un enfoque satírico realista en los diversos estratos sociales mexicanos, incluyendo el habla popular, las costumbres y tradiciones. La poesía. La lírica hispanoamericana posee un eje temático en torno a los héroes de la independencia y sus acciones heroicas. Sus principales representantes fueron Andrés Bello,